Demuestra que a los asambleístas, que se supone que conocen la Constitución, que se supone que la respetan, en realidad les vale tres atados. La Constitución les vale tres atados. Y en cambio, a la Corte Constitucional le tienen pánico. Lo que necesitan no son leyes, ni las leyes, ni la constitución, sino unos gendarmes que estén ahí pegándoles una patada en sus posaderas para que cumplan la constitución. Si se atreven, chuta, son cobardes, ¿no? Pero también son angurrientos. Esto es Politizados. Una tertulia de Diario Expreso sobre actualidad y política. Yo soy Martín Payares. Yo soy Roberto Aguilar y arrancamos ahora. Roberto, ¿cómo te pareció esa movida de la fiscal Diana Salazar en la comisión de fiscalización? Ahí tenían todo listo para armar un operativo y saltarse 6 juicios políticos que estaban pendientes de la anterior comisión y de la anterior legislatura, y para comerse o cortarle la cabeza lo antes posible a la fiscal. La fiscal envía una carta que parece que tuvo sus efectos. Oye, Martín, es alucinante lo que pasó porque demuestra, yo no sé por qué nadie está rasgándose las vestiduras de esto que acaba de ocurrir. Demuestra que a los asambleístas, que se supone que conocen la Constitución, que se supone que la respetan, en realidad les vale tres atados. La Constitución les vale tres atados. Y en cambio, a la Corte Constitucional le tienen pánico, porque la Corte Constitucional les puede echar del cargo. Verás, lo que pasó en la sesión de la Comisión de Fiscalización del lunes en realidad es para matarse de la risa si no fuera tan trágico. Ayer hablamos sobre esta reunión de la Comisión de Fiscalización. Vamos a volver a hablar sobre esta reunión de la Comisión de Fiscalización porque, bueno, se nos quedaron algunas cosas en el tintero, pero también había unos detalles que no conocíamos, por ejemplo, esta de la carta de la fiscal. Em, ¿Qué es lo que Claro, pasó? cuando grabamos el episodio de ayer todavía no se conocía la carta. Grabamos el episodio, apenas había terminado la sesión de la Comisión de Fiscalización, votaron, quedaron en quórum, se suspendió la sesión y nosotros nos juntamos para grabar y no supimos lo que estaba pasando. Y lo que estaba pasando es lo siguiente. Primero, bueno, los correístas, el antecedente, están interesados en apresurar el juicio de la fiscal porque sus deseos de venganza son irreprimibles, porque no pueden esperar. Em, pero tienen el problema de que la ley les manda a procesar todos los juicios políticos en el orden en el que fueron aprobados. Eh, y hay 6 juicios pendientes de la anterior legislatura. No importa cuáles son, hay 6 juicios que están pendientes de la anterior legislatura y hay 3 de esta. El exministro de Energía Santos Alvite, el exministro del Interior Juan Zapata y la fiscal. En tercer lugar, la fiscal. Es decir, 6 y 3, Diana Salazar está en el noveno puesto para ser juzgada políticamente, lo cual a los correístas debe quitarles el sueño, pues llegar, o sea, de estos 8 puestos primeros debe parecerles eternos. Entonces, hubo este lunes en la Comisión de Fiscalización un intento a cargo de Pamela Aguirre, la presidenta de la famosa AIPAME de toda la vida, presidenta de la Comisión de Fiscalización, hubo un intento por tomarse el cielo por asalto. AIPAME convocó a la sesión a la comisión para saltarse los seis juicios y quedarse solo con los 3 últimos, con los de esta legislatura. Em, es decir, que Diana Salazar pasaba de un insoportable noveno puesto a un promisorio tercero. Probablemente hubieran cometido esa violación de la ley y la Constitución, de no ser porque 13 minutos antes de la instalación de la sesión, que estaba prevista para las 4 de la tarde, a las 3:47 llegó a la Asamblea Nacional una carta de la fiscal general.
Esa carta, la fiscal básicamente pide que la Asamblea le informe cuáles son los juicios pendientes, es decir, cuáles son esos 6. Eh, y dice, para terminar, que esa petición está planteada considerando lo resuelto por la Corte Constitucional en su sentencia número tal. Y esas son las palabras mágicas, Martín. Esta petición está fundada en lo resuelto por la Corte Constitucional en su sentencia número tal, y con eso se echaron a temblar. Ahora, esto es lo gracioso. Lo que dice esa sentencia es una verdad de perogrullo. O sea, esa sentencia dice que la Asamblea está obligada a respetar de forma irrestricta la Constitución. Se supone que no necesita, no debería necesitar la Corte Constitucional decir esto. Dice que ese respeto irrestricto alcanza también al enjuiciamiento político. Y recuerda con énfasis añadido, así dice énfasis añadido, eso dice la sentencia, que la Constitución establece que los asambleístas son responsables políticamente de sus acciones y sus omisiones. Y aquí un detalle importante, Martín. Esta sentencia, que es una sentencia de marzo de este año, fue la que le costó el puesto a Allen Berbera, porque esta sentencia tiene que ver con el proceso que estaban abriendo para revisar los nombramientos del consejo. Estaban abriendo en el CPCCS de Allen Berbera para revisar los nombramientos del CPCCS de Julio César Trujillo. Esto que dice la sentencia logró asustar a los asambleístas de tal forma que hasta Rafael Correa saltó en Bélgica y dijo que eso era una amenaza velada, que a sus asambleístas, y efectivamente los que parecían que iban a votar por saltarse los 6 juicios, arrugaron, y a la hora de votar, primero dijeron no y después se ausentaron. Es que resulta que que estos asambleístas, la verdad es que la Constitución no les importa, porque ellos debían haberse negado a participar en este sainete porque la ley les manda a conocer los juicios en orden, y porque tenían que conocer los 6 juicios antes de pasar a lo que iban a hacer en esta sesión, conocer los últimos 3. Eso les valía 3 atados. Lo que dijera la ley, lo que dijera la Constitución, les vale 3 atados. Lo que les importa es lo que dice la Corte Constitucional, porque cuando se inicia un proceso de verificación de cumplimiento de sus sentencias, esa Corte les puede, como hizo con Allen Berbera, les puede quitar el escaño, y estos señores asambleístas pueden quedarse sin cargo, como le pasó a Allen Berbera. Eso es lo que no tienen respeto por la Corte, por la Constitución. Tienen miedo de la Corte Constitucional. Es patético, Martín. O sea, Roberto, de lo que me cuentas, lo que nos está diciendo este cuento, ¿no es cierto?, que nos acabas de relatar, es que este país necesita una sentencia de la Corte Constitucional por cada artículo de la Constitución, porque eso parece ser la Sí, única forma a en ver que si los la cumplen. funcionarios públicos eh, respeten la Constitución, porque finalmente lo que les importa es la chambita que tienen. La Constitución, la ley les importa, como tú dices, 3 atados, ¿no? Necesitamos Esto 444 sentencias de la Corte Constitucional urgente. sí, es que los constitucional, perdón, los asambleístas lo que necesitan no son leyes, ni las leyes ni la constitución, sino unos gendarmes que estén ahí pegándoles una patada en sus posaderas para que cumplan la constitución. Esa es la única forma para que Tal cumplan, cual. porque si no, se limpian. Los únicos garantes de la constitución resultan ser, por lo que nos acabas de explicar, las sentencias de la Corte. Y esto es puro miedo a perder sus puestos, no es nada más. Ya ocurrió en el juicio, en la retoma del juicio a Guillermo Lazo. Ahí también se aplatanaron cuando vieron que había una posibilidad de que la Corte Constitucional haga este procedimiento de verificación del cumplimiento de sus sentencias, ¿no es cierto? Es que son patéticos, Roberto, son absolutamente patéticos. Pero bueno, en medio de todo este guirigay,
Roberto, ¿en qué queda el juicio de la fiscal? ¿Cuándo va a ser? ¿Hay una fecha? ¿Hay una aproximación o no? No, no hay, Martín. La cosa está bastante confusa porque, a ver, Pamela Aguirre y los correístas dicen que en esta sesión de la que hablamos, que el juicio al ministro Santos Salvite, recordemos, el primero de los últimos tres, el primero de los juicios de esta legislatura, dicen que ese juicio se archivó, que se archivó en esta sesión. Cosa que para cualquiera que haya visto la sesión, la verdad es que no pasó, ni remotamente, no pasó. Pero ahora, pero eso andan diciendo los correístas, que archivaron el juicio que no se aprobó, que se archivó. Uno de ellos dice que quedó en el limbo y que por lo tanto está archivado. Si es que logran imponer este criterio de que el juicio a Santos Servite se archivó, para lo cual tienen suficientes asambleístas y suficiente poder de veto, estaríamos ante el caso de que ya nos saltamos los 6 juicios. O sea, porque si se archivó el juicio de Santos Alvite es porque ya trataron, abocaron conocimiento del juicio de Santos Alvite, y es decir, ya nos saltamos los 6 anteriores, y en ese caso solo faltarían dos. La fiscal general que estaba en noveno puesto pasaría a un más que promisorio segundo puesto y podría ser sometida a juicio político, digamos que a fines de febrero. En febrero, sí, o sea, 45 días puede durar el juicio que Ahí. sigue, que es el de Juan Zapata. Eh, Esta es la parte enredada porque no quedó claro si se archivó o no el juicio de Santos. Entonces, como te digo, los correístas dicen que sí, pero a mí me consta que no. Ajá. Es que aquí un poquito de recorderis de lo que pasó en esta sesión, ¿no? Pamela Aguirre, la presidenta de la Comisión de Fiscalización, la AIPAME de toda la vida, como tú dices, convocó a una sesión con la única idea de saltarse los juicios hasta el de Santos, ¿no es cierto? Comerse los 6 juicios de la anterior legislatura e ir solamente a los de este, para que haya Santos, Zapata y la fiscal. Los miembros no correístas de la comisión dijeron que esto no era posible y que había que respetar el orden cronológico. Ya estaban con el bichito de la carta, creo yo, de la fiscal. Durante casi 2 horas debatieron sobre este asunto, incluso sobre el criterio jurídico de los asesores jurídicos de la Asamblea, según el cual lo que debería hacerse es pasar estos 6 juicios al Pleno para que ese Pleno, o sea, toda la Asamblea, decida si se los archiva o no. Y en el caso de que haya nuevos, que ya no estén los antiguos acusadores, designar a unos nuevos acusadores, ¿no? Porque claro, hay algunos que ya no son asambleístas. Es, es en ese punto que la presidenta Pamela Aguirre pidió que se lea la moción de Lenin Barreto, uno de los correístas, que que dice así: después de que se ha verificado el cumplimiento de los requisitos, mociono la calificación del juicio a Santos Alvite. IPAME somete a votación, lo cual realmente es una barbaridad porque nadie había verificado el cumplimiento de ningún requisito, o sea, no había cómo hacer eso. Entonces, votan sí, o sea, sí a favor de la moción, los 4 miembros correístas, y los otros, los no correístas, que son 5, votaron que no. Pero luego, por unanimidad, deciden reconsiderar los 9 miembros, o sea, por unanimidad, decidieron reconsiderar esa votación, lo cual quiere decir que quedaba anulada la anterior. Y Y que había luego, que bueno, votar de ahí, nuevo. claro, que había que votar de nuevo. Y hasta aquí llegué yo porque yo ya me perdí un poquito en esto, pero tú seguiste, escribiste una nota que precisamente está en la edición
de hoy. Así que cuéntanos, qué pasó luego, Roberto? Bueno, sí, hubo este receso. Parece que los cinco no correístas quisieron ponerse de acuerdo en una solución alternativa que era hacer caso al consejo jurídico de los asesores jurídicos de la Asamblea, cuyo informe larguísimo, aburrido, un poco disparatado, pero muy concreto al final de una parrafada inmensa de 1000 pendejadas, decía una cosa muy concreta, que era lo que vos dijiste, hay que mandar esto al Pleno para que el Pleno decida. Parece que estos manes querían ponerse de acuerdo en eso y mocionar que se mande al Pleno para que el Pleno decida. Pero eso pasó, por cierto, hay el antecedente que estaba citado en el informe técnico, eso pasó hace 2 años, cuando llegó la Comisión de Fiscalización de Fernando Villavicencio, y se encontraron con que había de la anterior periodo un juicio político represado a René Ortiz y lo mandó al Pleno. Y el Pleno decidió que, dado que ya no, el asambleísta que había propuesto ese juicio ya no era asambleísta, nombró a otro y el juicio tuvo lugar. Pero Pamela decide terminar el proceso de votación que había iniciado antes, que es, a ver, hubo una votación que los correístas perdieron por 4-5. Hubo una reconsideración que anuló esa votación y ahora tenía que votarse de nuevo la misma moción. Y en ese punto los cinco no correístas, como no fueron escuchados en sus intenciones, se levantaron y se fueron. Ya estaba empezando la votación a correr cuando ellos se levantaron y se fueron. Y lo inaudito, esta idea es la siguiente cosa inaudita de esta sesión, llena de cosas inauditas, Martín. Así termina la sesión, con lo inaudito, con lo más insólito. Se van los no correístas, dejan la sesión sin quórum. Y aún así sin quórum, Pame, deja que la votación siga. Y no solo que deja que la votación siga, sino que cuando termina, proclama los resultados. Y los resultados son 4 votos a favor, 5 ausentes. Entonces no se aprueba la moción. Cuando en realidad no hay o sea, la única proclamación posible era decir, señora presidenta, no hay quórum, no hay votación válida, no son 4 votos, 5 ausentes, no, no hay quórum, no hay votación. Pero eso es lo que pasó. Entonces, el resultado es que ahora dicen que como ya no se aprobó la moción, entonces el juicio está archivado. O sea, señora, el resultado de la votación no hay quórum. En resumen, el juicio está archivado. Es así de inaudito, así de alucinante. Claro, ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Eso lo decidirá, todo depende de lo que quiera hacer la sinuosa mayoría del pacto secreto. O sea, porque este rato los correístas dicen está archivado, los cristianos yo creo que están diciendo que no está archivado, o sea, los 5 que se fueron, uno de los cuales es social cristiano, están diciendo que eso no está archivado, que simplemente ellos se fueron y eso quedó sin quórum. Pero así de sinuoso es este pacto secreto, luego veremos qué pasa, ¿no? O sea, no está dicha la última Sí, palabra. Para mí, esa cosa está abierta. O sea, yo lo que vi ahí es que no hubo una votación que no se pudo concretar porque se quedaron sin quórum y hubo una reconsideración previa que obligaba a que esa votación tenga lugar. Entonces, esa votación todavía no tiene lugar. sí, mira, yo creo que este guirigay, esta cosa tan enredada, este saco de nudos, eh, va, va a terminar en una cosa, Roberto, que es que habrá un momento en que los asambleístas, los integrantes de este sinuoso pacto secreto, tendrán que decidir entre lo que quieren hacer, que es cortarle la cabeza a la fiscal y lo antes posible, o actuar empujados por este miedo terrible que tienen a que la Corte Constitucional los destituya. Así que me parece a mí que el destino de la fiscal Diana Salazar sigue estando muy, muy confuso, ¿no? A pesar de esta jugada maestra de ella, de enviar esta carta y sembrarles el pánico absoluto
a los integrantes de la comisión. A pesar de esto, la cosa no está definida, ¿no? En realidad, la salida más institucional que yo veo aquí es que la comisión efectivamente envíe los 6 juicios a al Pleno y que en el Pleno eh, la mayoría del sinuoso pacto secreto vaya archivando de uno en uno, ¿no? Con una mayoría que yo no sé de cuántos serían, de 70 votos, vaya archivando de uno en uno, lo que serían 12 votaciones, porque ahora está de moda esto de reconsiderar todo lo que votan, se reconsidera, así que Sí, calcule, ridículos. debemos calcular en 12 votaciones. Ahora, eso es lo más institucional, pero ¿te imaginas, Roberto, lo escandaloso que sería? Imagínate un titular en la prensa que diga, el Pleno de la Asamblea archiva 6 juicios para saltárselos y censurar a la fiscal. O sea, es impresentable ante la opinión pública porque quedarían como unos angurrientos, eh, desesperados por llevarse la cabeza de la fiscal y hacer estas ridiculeces, ¿no? E invertir tanto tiempo y trabajo en una cosa que todo el mundo sabe que es por el tema de la impunidad. ¿Tú qué crees, Roberto? ¿Se atreven o no se atreven a hacer este escandalazo? Si se atreven, chuta, son cobardes, ¿no? Pero también son angurrientos, como has dicho. Chuta, todo depende si les gana la cobardía o la angurria, que son los dos rasgos esenciales de su identidad humana. O sea, Sí, todo, en eso estamos, entre la pusilanimidad y la angurria, Martín. No sé, no me atrevo a apostarle por ninguna de ellas. vaya dilema, Roberto, porque angurria y cobardía son dos emociones o sentimientos o lo que sea que supuestamente se contrapone, ¿no? Pero bueno, vaya tremendo dilema para saber qué va a pasar con la fiscal. Y bueno, con esto cerramos este episodio y hasta mañana. Hasta mañana.